Vamos a ir de a poquito avanzando. Después vino una época de autoritarismo, que digamos no indica solamente la última dictadura militar. Guarda. A medida de los años 60, ¿sí? Se dice que se politiza la sociedad, es decir, que la gente empieza a moverse, empieza a activarse, especialmente esa juventud, que es muy politizada, que empieza dentro de las universidades y fuera de las universidades, empiezan a movilizarse, incluso a hacer contestatarios y formar milicias, ¿sí? Como son los movimientos en Córdoba, en Salta, que desde el lado de la represión nos llamaban subversivos, de ahí viene la palabra, fueron en los años 60, no los 70, ¿está claro? Entonces, en los 60 es cuando van formándose estos grupos, ¿sí? De oposición, ¿sí? A los sectores de poder y que van tomando las armas por sus manos, eso sí. Entonces este autoritarismo hay que verlo como que comienza a mediados de los 60 y se va a intensificar en los 70. Y obviamente el último periodo de gobierno del peronismo con Isabel, ¿sí? Y después la dictadura, propiamente dicho, bueno, el autoritarismo va a ser la ley, ¿no? Va a ser lo que va a mandar en ese momento, ¿sí? El neoliberalismo también hay que plantearlo a inicios de los 70. ¿Sí? A partir de una crisis económica mundial, que es la crisis del petróleo, en los cuales el mundo del Medio Oriente son los que van a establecer el precio del crudo, hay un quiebre y un desgaste también de lo que llamamos sistema de bienestar. Entonces, digamos, ese neoliberalismo de a poquito empieza a tener fuerza, desde los mediados de los 60, finales de los últimos años de la década del 60, y el 70 empieza a tener mucho vigor. Y el estado postsocial, digamos, son esos cambios que se han dado a partir de los 90. Es decir, después de nuestra gran crisis del 2001, nosotros somos el ejemplo del ave fénix. Ahora hay otros países como Grecia que están haciendo de ave fénix, ¿no? Cuanto más pueden hundirse y poder resurgir, ¿no? Que así lo hemos visto. En 2001 fue hasta cuánto se podía caer más bajo la Argentina en su situación económica y financiera, más que económica financiera, ¿sí? Hoy en día lo está pasando, bueno, lamentablemente Grecia, como otros países europeos más. Ese post-social, a ver, ese retorno, si de alguna manera no es propiamente estado de bienestar y tampoco no es algo de neoliberal, son medidas a medias, ¿sí? Que algunos lo estipulan como, digamos, de socialización, casi rozando la idea de socialista, otro de populista, ¿sí? Otro, bueno, de adoctrinamiento, ¿sí? Son palabras claves en el mundo de la política, ¿sí? Que van tomando fuego. Esto lo vamos a ver, bueno, nuestros nietos, nuestros hijos, a nosotros se llegamos a vivir mucho tiempo, ¿sí? Vamos a poder ver el análisis posterior, qué resultado va a tener. Lo interesante de esto es que, bueno, nosotros estamos siendo parte de la historia, nosotros estamos haciendo de algún momento esto. Entonces, esos serían, digamos, los tiempos, ¿sí? O los marcos que tenemos que tener en cuenta para poder presentar como un panorama general y ahí empezar el análisis. También es importante saber esto, qué función se le daba a la educación por cada tiempo. Yo ahí demarqué con azul serían los periodos que ya hemos visto, resumidamente, ¿sí? Entonces, desde el tiempo revolucionario hasta que se constituyó el Estado por medio de la Constitución de 1853, hablamos de la educación para la liberación, ¿sí? Todos, tanto del interior como de Buenos Aires, decían, bueno, es importante la educación porque libera al individuo, le da herramientas para poder hacer, especialmente la parte económica, ¿no? Lo puntual era hacer una Argentina moderna, económica, productiva. Desde 1860, digamos, de estos periodos de las presencias fundacionales, especialmente, había que crear la argentinidad, ¿sí? Esto de ser espontáneo y decir, soy argentino. Bueno, ¿cómo surge? Somos chiquititos, si de perdido ya nos van metiendo esta idea de la argentinidad. Algunos textos hablan de la nacionalidad, ¿sí? O del nacionalismo, y ahí tiene un conflicto porque hay otro periodo que vamos a trabajarlo ahora y queda como que se confunde. Así que vamos a llamarlo de argentinidad. La idea de crear pertenencia, ¿sí? Va a ser para 1860, ¿sí? Hasta 1900, con dos instituciones. Una va a ser la escuela y el otro el ejército.
al servicio militar obligatorio. En criollo, si no lo agarraban de chiquito, lo agarraban de grande. ¿Por qué? Porque, ustedes se ríen, pero para recordar, ¿por qué? Porque había muchas olas inmigratorias. En el momento que en 1850 la Argentina empieza a recibir muchos inmigrantes en distintos tiempos, distintas temporalidades, distintos años, entonces, bueno, a principio con los chicos, vamos a agarrar a los chicos con la ley 1420, ¿sí? Y aquellos que ya no van por la cuestión de necesidad económica, bueno, con el servicio militar obligatorio. Especialmente reforzar el idioma, ¿sí? Y reforzar la pertenencia. Está orientado especialmente para las primeras generaciones de estos hijos de inmigrantes. Así que acuérdense de esto. Si no lo agarraban de chiquito, lo agarraban de grande. Y ahí se establece algo sí, que va a llegar hasta nuestro 82. ¿Sí? El servicio militar obligatorio establecía una reserva por 10 años. Más, ¿sí? Entonces, gente que había hecho el servicio militar en los años 70, para el 82 estaba en posibilidad, en disponibilidad. Entonces, bueno, y después la educación para la formación del ciudadano, que sería lo que quería hacer el radicalismo. Acuérdense que el radicalismo es un partido salido del mundo de la oligarquía, digamos, de los sectores más bajos, no tan pudientes de la oligarquía, sí que ve la necesidad de hacer un sistema más limpio, más legal, ¿sí? Terminar con ese fraude que tenía la oligarquía. Son los que van a impulsar, bueno, ¿qué quiere? El sistema democrático es del pueblo, entonces el pueblo se tiene que mover. Entonces, una de las instancias del rótulo del partido es unión cívica, es unión de civiles. O sea, la idea es los civiles se tienen que mover para hacer funcionar la democracia. Entonces, bajo esa idea filosófica que van tomando los fundadores del radicalismo, ¿qué dice? Tenemos que formar ciudadanos que puedan pensar, sí, como ciudadanos, construir ciudadanos. Es la primera vez que se habla de formar ciudadanía. Entonces, digamos, el primer momento de esto de formar ciudadanos, además de ayudar a los trabajadores. Yo siempre hago una comparación. El radicalismo, ¿sí? Es el primero que legaliza los gremios, es el primero que legaliza los sindicatos, ¿sí? Y el que permite hacer huelgas, y el que exige, ¿sí? La negociación, ¿sí? Obliga a la patronal, a los dueños de la industria, a sentarse a negociar con los sindicatos. Esto era terrible. ¿Cómo se va a bajar el patronato, ¿sí? A negociar con el obrero? Pero ellos consideraban que el sistema, nuestro sistema capitalista, tenía dos fuerzas que había que asegurar: la empresarial y la obrera. Entonces había que consolidar la parte obrera. Entonces, en vez del Estado de reprimir, ¿no? Con el radicalismo, el Estado se sentaba como un árbitro, por decirlo así, y obligaba a que se negocie. Obviamente que esto se va a desvirtuar, siempre hay formas como para desvirtuar, pero digamos, en este espíritu de decir, el ciudadano se tiene que mover, tiene que actuar, ¿sí? Para consolidar la democracia. Porque formalmente con la Constitución había un sistema republicano, había un sistema democrático. En los papeles, pero en la práctica no. Entonces, ¿qué era necesario? Moverse. Moverse. Y es un lema que después del 82 vuelve a ser lo mismo. ¿Sí? El radicalismo, con el liderazgo de Alfonsín, vuelve otra vez a fortalecer esta idea de la gente se tiene que mover para cuidar la democracia. Fue uno de los grandes, como análisis histórico, uno de los grandes peligros que tuvo que enfrentar Alfonsín, además de la hiperinflación, ¿sí? El orden institucional constitucional. Entonces siempre pedía esto de la defensa de la democracia. El ciudadano se tiene que mover. Algo que yo lo considero muy importante, que se reforzó en esos tiempos, porque toda la política del autoritarismo que tuvimos hizo, ¿sí? Que las generaciones no se movieran, no se metieran. Entonces tiene que ver mucho. Entonces, la formación del ciudadano tiene que ver esto un poco con el lema. En la parte teórica, digamos, la parte de leyes, poco y nada el radicalismo, digamos, reformó. Salvo la reforma de Matienzo, sí que poco y nada influye, lo que aseguraba un poco más, expandir el sistema educativo a aquellas escuelas en aquellos lugares donde no había escuela, sí, no hace más que nada. No puede. La estructura que tenía era una situación muy difícil.
el radicalismo lo único que mantiene como control es el poder ejecutivo. Después el poder legislativo y el poder judicial estaban en manos de los conservadores. Entonces, irónicamente, el periodo radical es el periodo de la república posible, porque la división de poderes sí realmente está funcionando. El poder legislativo no siempre, o casi siempre, no le aprobaba muchos proyectos al poder ejecutivo por simple razón que eran distintos partidos. Y el poder judicial, la mayoría de los jueces, bueno, eran de la oligarquía. Entonces, esa era la situación que tenía Irigoyen, y los gobiernos radicales tuvieron esa situación. Por eso lo critica muchas veces que, bueno, tantos cambios no hizo. La educación para el trabajo, y acá sí viene la década del 30. Uno viene a sacar cierta idea. La década del 30, la década del golpe, la década que vuelve otra vez los conservadores, la vieja oligarquía renovada vuelve, ¿sí? Muy feroz, ¿sí? Tiene que apolitizar la sociedad, o sea, sacarle todo tinte político. Otra vez los gremios, los sindicatos, las huelgas están prohibidas. Obviamente que la gente no lo va a respetar eso. La gente se va a seguir moviendo con una situación, bueno, bastante de violencia de Estado, ¿sí? De la coacción directamente violenta. Empiezan los secuestros, empiezan las persecuciones, empiezan las torturas, ¿sí? Por parte del ejército y después de milicias. Milicias autorizadas por los grupos de poder. Sin embargo, es el momento, ¿sí? En que se estimula, se busca que la educación, en vez de orientarse para el mundo de la política, se oriente para el mundo del trabajo. La idea de orientar la educación del trabajo. Y también el motivo del contexto. Sí, el momento es de la industrialización, ¿sí? De la industrialización de sustitución que estábamos pasando por la Argentina. Y un momento donde crecen, se desarrollan muchos institutos, ¿sí? Digamos, terciarios, semi-informales, que buscaban, ¿sí? No la acreditación, pero sí la formación. Y acá viene la diferencia. La gente iba a esos institutos a formarse, a tener un papel, digamos, que certificara que era técnico en ¿sí? No tanto como una acreditación de nivel de estudio. Es decir, tengo un secundario, tengo un nivel universitario. No, era para tener el oficio. Es el momento de Ditela, es el momento, ¿sí? De muchas empresas. Sean Ditela, estoy hablando, ¿sí? De ese personaje que empezaba haciendo heladeras y terminó con la industria del automóvil. ¿Qué formación tenía este personaje? Nada. Era un inmigrante, ¿sí? Muy capaz, ¿sí? Y con una gran habilidad de negocio, ¿sí? Permitía todo aquello que tenía una innovación, ¿sí? Darle lugar para el desarrollo de esa innovación. Entonces, en los años 30, a pesar del gran autoritarismo, de la gran persecución política, ¿sí? De un gran alto nivel de moralización, ¿sí? Porque la forma que se va a poder, creen ellos, que van a poder apolitizar, sacar lo político de la sociedad va a ser con la religión, se da un gran crecimiento a nivel industrial. Y ahí la educación técnica va a tener su primer gran desarrollo. Entonces se ve que ¿está abierto eso? Podemos cerrar. Bastante interesante. No puede, por favor, puede ir abajo alguien y decir que la profesora manda, si vamos a ser autoritarios, la profesora manda a cerrar una ventana que vamos a salir volando. Alguien, por favor, se anima a ir abajo, que venga Está rota. ¿Está rota el vidrio? Sabemos la mañana. Que pongan arriba. si lo rotan cartón, algo. ¿El vidrio está roto? No, está más cerrado. Ah, bueno, no, entonces la van a decir que la vengan a remontar. No, que venga. Salí volando de eso. ¿Se ha prendido eso sí? ¿El escape de gato? No, pero esto anda. Bueno, entonces,
Sigamos. Entonces, el mundo de la educación para el trabajo, especialmente para la educación técnica, si hay que buscar un punto de origen fuerte, va a ser los años 30. A pesar de un gobierno de dictadura, a pesar de un gobierno ultra autoritario y moralista, ¿sí? Muy controlador, ¿sí? Que tiene una sociedad política, va a estimular la educación del trabajo, especialmente la técnica, por el fomento del desarrollo de la industria de sustitución. Ahí se empiezan a crear las escuelas de oficio. Sí. Muchas escuelas de oficio son informales, es decir, la formaban que algún empresario, ¿sí? Algún particular, ¿no? Para algún interés industrial, obviamente, pero formaban, porque la idea era tener un conocimiento, adquirir un conocimiento que se daba por un título, un certificado y que no estaba reconocido por el Ministerio de Educación, por eso no se acreditaba. La acreditación es porque está reconocido por una entidad, por ejemplo el Ministerio. En este caso muchos institutos no. Entonces, fíjense, de ese tiempo lo que quedó todavía hasta el día de hoy son, ¿sí? los oficios como la peluquería. Ellos tienen una entidad nacional, ¿sí? Que son los únicos que dan legalidad a los títulos de peluquería, por ejemplo. Se quedó desde entonces, ¿sí? Como educación informal, que todavía perdón. Fíjense un detalle, ¿no? Que por ahí vemos y si alguno escucha, no, porque yo me recibí de peluquero, pero no estaba reconocido el lugar. Sí, es verdad, la persona estudió peluquería, pero el título el lugar donde estudió no estaba integrado a la comunidad, ¿sí? A la organización hoy en día a nivel nacional. Entonces, fíjense, acá hay una situación que uno piensa lógicamente, bueno, en la época de dictadura no va a haber nada. No, por el contrario, hubo cambios. Y también este desarrollo de industrialización, de sustitución, hay que sacarse en el error. Muchos autores por ahí, o hemos estudiado, que nos han dicho desde que nosotros tenemos el modelo agroexportador desde 1860, ¿no? O sea, que vendemos hacia afuera, no se desarrolló la industria. Así no es. No, gran error, chicos. No es que no se desarrolló la industria pesada, pero sí la paralela y complementaria a las maquinarias que se usaban para ese modelo agroexportador. El ferrocarril derivaba necesidad de mantenimiento, derivaba necesidad de producir bolsas, derivaba necesidad de producir ciertas máquinas para descargar o levantar los cereales. O sea, hubo un montón de actividades industriales sencillas, sí, pero sí, en fin, industriales, sí que complementaba al modelo agroexportador. Esa experiencia de industria muy pequeña, sí, capaz muy invisible, hace posible que en los años 30 pueda ser de sustitución a nivel y abastecer el mercado interno. Si no, no hubiese sido posible. ¿Está claro? Nosotros, además de la industria alimenticia, además de la industria del textil, había otras maquinarias sencillas que empezaban, ¿sí? Una base a la fotografía, otra a la radio, ¿sí? Que empiezan a diseñar componentes como para reparar las maquinarias y demás, ¿sí? Entonces, eso también son otras viejas ideas que no han metido, ¿sí? Que es necesario de derribar. Entonces, durante un momento muy duro de la Argentina de los años 30, irónicamente, da una situación, ¿sí? De que la educación técnica tenga su punto de inicio, y empiecen a estimular también otras alternativas de educación, es decir, empieza la educación técnica y también otros modelos alternativos al sistema normalista. Si nosotros tenemos que decir, ¿cómo se puede decir al sistema, qué sistema educativo imperó en estos años, de 1853 u 80 hasta 1930? Es el sistema normalista, era el sistema oficial, ¿sí? Era el modelo elegido para enseñar, y se enseñaban a las maestras de ese bajo sistema normalista. Era, digamos, la ciencia perfecta en educación, eso. Entonces, acá empieza a haber otros sistemas alternativos. La nueva escuela es la que más se conoce, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, no siempre tiene que ser gradual, la distribución de los contenidos, no siempre tienen que ir los chicos de determinada edad a tal nivel, no es necesario fragmentar tanto los espacios, a veces es necesario hacer el conocimiento del chico, como interactuar en los distintos espacios, y después uno un poco más grande decirle esto de lo social, esto de lo natural, o a veces dentro de la actividad de ciencias
de la historia que te hacen separar lo económico, lo político y lo social. Cuando ves a veces lo político y lo social están unidos que no sabes cuál es cuál. No es que no sepamos, no es que no nos da la cabeza, pero cuando un chico, que a mí me pasaba, que si esto es político y esto también es social, ¿qué es lo que me marca diferencia para ubicarlo de un lado a otro? Y a veces no se puede, porque es una división arbitraria eso, ¿sí? Que se hace para un fin, digamos. Pero tiene esos manos, es un poco del positivismo de las ciencias sociales. El positivismo de las ciencias sociales ha hecho estrago al conocimiento. Esto de imitar modelos perfectos, ¿sí? De las ciencias naturales, de la biología y de la física, a estudios sociales, ha hecho cosas realmente desastrosas, sí, que ahora se ha empezado a modificar. Una de estas modificaciones empieza en estos años 30, ¿sí? Nosotros tenemos, o el ejemplo que se conoce más, de las hermanas Cossetti, dos maestras de Santa Fe. Bueno, pero es lo que ella se conoce como lo que ha podido ser público. Ha habido muchas experiencias, ¿sí? Y que plantean esto. La educación no siempre tiene que ser gradual, puede ser a partir del conocimiento del alumno o del interés del alumno. Esto implica un gran bagaje y formación por parte del maestro para atender, digamos, a la ocurrencia o la curiosidad del alumno, a manejar un montón de material, no un librito, a manejar un montón de material para construir al interés del alumno, ¿sí? O a las dificultades que tenga también el alumno, ¿sí? Entonces, otra forma de enseñanza, en la cual no es como un ejército que todos vayan parejitos, todos vayan igual, ¿sí? Como plantea el sistema normalista. Por ejemplo, esta disposición es un sistema normalista, ¿sí? Adelante el profesor, por suerte no tenemos altarismo o algo elevado, y después acá todo el resto son los que están oyendo esa actitud también pasiva de escuchar, que son las conductas normalistas, ¿sí? Nosotros somos producto de eso, así que nos cuesta un montón derribar eso. No es que seamos malos, no. Fue tan bueno el sistema, es exitosísimo el sistema normalista, ¿sí? Que por eso, bueno, hoy tenemos nuestras dificultades con nuestros alumnos, que ya ese sistema no corresponde a nuestros alumnos. Nosotros queremos ese sistema. Bueno, entonces fíjense que en los años 30, con la educación, hay dos puntos: la educación técnica y las nuevas alternativas, distintas al normalismo. En una época voy a decir, bueno, si hay mucho autoritarismo no va a ocurrir nada. Por el contrario, más florece, ¿sí? Más hay. No se quiso ser político, más político se hizo. Y después de la educación del nacionalismo, ¿sí? Y la moralidad es la otra parte oficial de estos años 30, ¿sí? La educación, digamos, del nacionalismo es amor, digamos, a la patria, que planteaban estos nuevos conservadores que habían vuelto al poder, bastante peligrosos, ¿sí? Porque se rechazaba todo, digamos, aquello de lo extranjero que hacía peligrar la nacionalidad. Entonces acá vuelve otra vez la novela gauchesca a recuperarse. Se ve al extranjero, especialmente al inglés, ¿sí? Y al estadounidense como potencial peligro de invasión. Empieza a tener rasgos muy racistas, ¿sí? Del racismo. Es la época de interludio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si el mundo europeo, digamos, el mundo anglosajón era bastante racista, ¿sí? No era solamente Hitler el racista, no solamente Mussolini era racista, eran varios los racistas, ¿sí? En esta sociedad occidental, con el autoritarismo. Porque si no se puede entender cómo estas figuras tuvieron éxito, no van a poder de estos estados. Hay que contextualizar, eso se llama contextualizar. Entonces ves, uy, mirá, estos también pensaban igual. Acá en Argentina también. Entonces había una gran discriminación sobre aquellos, sobre el color de la piel, ¿sí? Quién eran blancos y quién eran indígenas. Normalmente se empieza a atacar a los indígenas, los resabios que quedaban en los indígenas. Y se habla de nacionalización. Por eso el nacionalismo, ¿sí? Es bastante peligroso y corresponde a este periodo conservador. Y utilizaron la religión, ¿sí? Como medida de protección. Entonces acá
hubo de manera oficial la permanencia de la educación religiosa en las instituciones públicas. Entonces, cualquier lugar público, educación pública, primaria, era normal tener religión, era normal tener un crucifijo, era normal tener una virgen. ¿Por qué? Porque la manera de apolitizar fue utilizando la religión. Entonces se hizo oficial, ¿sí?, con un decreto, la religión católica en las escuelas públicas, a pesar de que la ley decía que era laica. Y esto, chicos, se mantuvo muchísimo tiempo, ¿sí? Hubo lugares que, por ahí algún lugar, por ahí haya una imagen religiosa. ¿Por qué no una imagen religiosa, digamos, en un colegio público? Por ahí guardable, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, ahí hubo otro sistema educativo. Ya no era el mismo sistema educativo de los conservadores de fin del siglo XIX, ¿sí?, de 1800. Estos nuevos conservadores tenían otra idea. Bueno, acá es cuando se cierran los prostíbulos, ¿sí? Hay una política moralista, no porque se maltrataban a las mujeres y demás, sino porque era algo amoral, aunque después, obviamente, de forma ilegal seguían existiendo. ¿Se entiende? Acá hay una película que, bueno, ya bastante grandes, pueden sentarse, no me odien, pero se sientan, se ponen, se predisponen para ver cómo era esta sociedad, ¿sí?, que se llama Asesinato del Senado, una película argentina, puede darse uno cuenta cómo eran estos años, ¿sí?, la corrupción cómo se eleva, ¿sí?, el fraude cómo se eleva, la violencia extrema que se eleva. Hay que pensar que acá empiezan las primeras persecuciones, las primeras torturas hechas desde el Estado, desde los órganos de poder que manejaban el Estado. Con una diferencia, ¿sí?, cuando se hacían ejecuciones, había fusilamientos, ¿sí?, el ejército se hacía cargo. Rocco, ¿sí?, un autor, historiador, marca, estudia las diferencias, ¿sí?, entre, digamos, estos primeros gobiernos militares, ¿sí?, que llevaban a cabo su liderazgo del Estado de facto con los súbditos. La diferencia está que, bueno, esas ejecuciones, ¿sí?, lo hacían dando nombre y apellido y dando una causa, ¿sí?, un título a la persecución o a la ejecución de la persona. Es decir, no eran desaparecidos. Era fulano, una lista, se decía que era traición a la patria, ¿sí?, y eran ejecutados. Esa es un poco la diferencia de que unos historiadores hacen con respecto a la última dictadura. Bueno, ¿qué creador nombrarse, perdóname? Riccioli, ¿sí?, es un francés que trabaja acá, un hombre grande, si compara las dictaduras, ¿sí?, de los años 30 con los años 60, te va comparando, te va explicando por qué va siendo cada vez más fuerte la presencia militar entre los gobiernos, ¿sí? ¿Por qué? No solamente en Argentina, sino en América Latina. No es coincidencia que tengamos en estos tiempos casi todos los países de América Latina dictaduras, pero hay dos dictaduras, unas dictaduras llamadas familiares y las otras dictaduras cívico-militares. Las dictaduras familiares, por ejemplo Guatemala, ¿sí?, que son familias, como el Paraguay, que son familias que van pasando sus hijos, tíos, parientes, ¿sí?, dentro del círculo familiar que mantienen el poder. Tenían bajo su poder el ejército como un instrumento. Entonces, fíjense, bueno, la educación para el trabajo, educación para el nacionalismo y la moralidad. Entonces, nacionalismo, ojo, es una palabra muy compleja, ¿sí?, bastante peyorativa, que marca un periodo preciso de la Argentina y también del contexto internacional, ¿sí?, es el periodo de entreguerras. La educación para la democratización, ahí venimos ya con la época del peronismo, ¿sí?, un poco de la democratización, de decir, había que educar para que las personas puedan actuar dentro del sistema democrático y poder, ¿no?, conseguir sus derechos. Acuérdense que tenemos la reforma del 49, entonces ahí se aseguran los derechos sociales y civiles, además de los derechos políticos. Ahí cada mujer empieza a votar
por primera vez acá en la Argentina. Entonces, la democratización es la apertura de nuevas situaciones democráticas de participación. En educación, entendido como un elemento de democratización, se asegura la extensión a nivel, digamos, nacional. El radicalismo había dado muchos beneficios solamente a nivel urbano. O sea, ¿hasta dónde llega el radicalismo? Hasta las ciudades más importantes. Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, está, ahí nomás, ¿sí? Los territorios nacionales que existían todavía, como La Pampa era una democracia a media. Los territorios nacionales, nosotros no elegíamos gobernador, no elegíamos presidente, no elegíamos senadores, ¿sí? No teníamos una cámara legislativa provincial, ¿sí? Lo único que se elegía por suerte eran aquellas ciudades que tenían más de 1000 habitantes, entonces tenían municipio, era lo único que se podía votar. Entonces, digamos, a nivel participativo, a nivel democrático, todas aquellas personas que vivían en cualquier territorio nacional, no solamente La Pampa, era un ciudadano de segunda, porque un montón de derechos lo tenía anulado, no existían directamente. Acá, bueno, la expansión de la democratización, además de los derechos, muchos territorios se van a convertir en provincias. Acá entramos nosotros. Los primeros años del 52 nosotros fuimos provincia de Perón, después de la desperonización pasamos a ser provincia de La Pampa. Entonces, en la educación también se va a expandir, ¿sí? Acá se asegura a nivel primario, a nivel rural empieza la educación técnica rural relacionada con el agro, para estimular el agro, y también la educación técnica a nivel industrial. También se da el desarrollo de proteger, entonces tiene todo lo que serían las escuelas hogares. Las escuelas hogares tienen este potencial para cuidar a los futuros trabajadores, ¿sí? Y aseguraron lugares donde, bueno, no pudieran ir a asistir a los colegios por la distancia, no que no hubiese colegios, no podían esos alumnos ir a su colegio porque, bueno, la distancia, vivir en el campo y demás. Entonces, la educación, las escuelas hogares, es una creación del gobierno peronista que después va a tener una gran consecuencia de a poquito, ¿sí? A muy largo tiempo, una muerte muy lenta, ¿sí? Hasta los años 80, ¿sí? En que se produce el desmantelamiento del sistema de las escuelas hogares. Se oficializa, ¿sí? Estas educaciones informales, perdón, ¿se acuerdan que estábamos hablando del año 30? Se oficializa. Se dan muchos sistemas de puente, digamos, que permite a aquellas personas que tal vez no han podido hacer el secundario, pero tienen un nivel de conocimientos, entonces se acredita y puede ingresar a una carrera técnica, ¿sí? Universitaria, está especialmente para la medicina, que era enfermería, ¿sí? Y parteras. La enfermería, precisamente con la Cruz Roja, por los dos males que tenemos en la Argentina hasta el día de hoy: la tuberculosis y el Chagas. Son las dos enfermedades endémicas que tiene la población argentina hasta el día de hoy. Cuando hay situación de pobreza, estas dos enfermedades vuelven. Entonces, además de la sífilis, para aquellos tiempos, acuérdense que el antibiótico, ¿sí? Empieza a aparecer en los años 50 a proliferarse, ¿sí? Si bien es un invento con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Recién empieza a proliferar, ¿sí? En los años 50. Entonces la sífilis se empieza a controlar, una enfermedad controlada. Pero enfermedades endémicas que tienen que ver con el estilo de vida, con la alimentación, con la actividad laboral, ¿sí? Es la tuberculosis y el Chagas. Entonces, la enfermería, como una carrera técnica auxiliar, ¿sí? Las enfermedades profesionales o las parteras, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, van a ser las que permitan hacer una educación tipo terciaria legalizada por alguna universidad. Entonces, de esta manera se va democratizando la educación formal, ¿sí? Con el sistema primario, y una educación terciaria controlada por el Estado, que antes a veces eran informales, van a ser formales. Entonces muchos, acá se crea la Universidad, ¿sí? del Trabajo, que va a ser la Universidad Tecnológica, y
se va a modificar una de las carreras puntuales que va a ser ingeniería. Ingeniería es una carrera ancestral, ¿sí? Junto con la medicina y la abogacía, ¿sí? Que siempre estuvo bajo el poder de las grandes universidades tradicionales, Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Pero ¿qué pasaba con esa ingeniería? ¿Sí? Era muy teórica, poco práctica. Y lo que hacían práctica no tenían la base teórica, no podían ir a la universidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya trabajaban en el mundo universitario. La creación de la Universidad del Trabajo, la Universidad Tecnológica, es unir ese conocimiento práctico con ese conocimiento teórico de exigencia académica universitaria. Entonces, se hace una carrera de ingeniería pensando en una carrera práctica y teórica, no teórica. Porque los ingenieros de ese tiempo eran como los médicos medievales, no tocaban el cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos, era ingeniero. ¿En qué? No importa, era ingeniero. ¿Sí? Como decir, es doctor, ¿en qué? No importa. Puede ser doctor en medicina o doctor en abogacía, o otro doctorado, pero no importa, ¿sí? Era el rótulo, ¿no? Por ahí pasaba eso. Entonces, en estos momentos, ¿qué hace una universidad del trabajo para las tareas de ingeniería, especialmente la carrera de ingeniería, que fuera teórica y práctica, que realmente sirviera para necesidades industriales que había que desarrollarse, fue en este momento. En este momento, de los dos gobiernos dos gobiernos peronistas, van a empezarse la industria pesada, el desarrollo de la industria pesada. Entonces, esta educación que se reforzaba la parte técnica, creándose una carrera universitaria, una universidad propiamente dicha, era para estimular el desarrollo de la industria pesada. La idea del peronismo era crear ese mercado autosuficiente a imagen y semejanza de Estados Unidos. ¿Sí? Un poco para, a ver, que siempre decía que tenía ideas bastante hitlerianas y demás. No. Combinó varias cosas y una de las grandes ilusiones que tenía el peronismo, el propio Perón, era crear ese mercado autosuficiente como tenía Estados Unidos. A Estados Unidos se le podía meter nada. Fabricaba de trigo, producía sus panes, hasta la tecnología más avanzada de ese momento. Entonces, eso invitábamos, eso queríamos invitar. Entonces, en esa característica que estoy dando del peronismo, ahí es cuando se democratiza la educación y la educación para el desarrollo de la industrialización. ¿Sí? La industrialización pesa. Entonces acá empieza incluso a mencionarse nuevas energías, que es la energía nuclear. Cuando, digamos, después del 45, hay que pensar que la guerra mundial, esa segunda guerra mundial realmente fue mundial, tuvo dos fines, uno en Berlín y otro en Japón. Entonces ahí es cuando vos mencionabas algo de atómico, todo el mundo se asustaba, ¿sí? Porque asociaba a la acción bélica de la bomba. Entonces ahí fue muy criticado, ¿sí? Y ahí es cuando surge el Instituto Balseiro, ¿sí? El Instituto Balseiro surge dentro de estas políticas para el desarrollo de conocimientos de esta nueva energía. Esa etapa también es la que continúa la del periodo peronista, la de industrialización. Sí. Okay. Usted tiene que pensar que el peronismo y el Perón, también dicho, quería ese mercado autosuficiente. Nosotros teníamos producción primaria, producción media con la industria liviana, ¿sí? Industria textil y todo lo demás, y nos faltaba la industria pesada. Eso va a querer estimular. El famoso IAPI, si alguna vez lo escucharon, fue un instituto, ¿sí? Una institución que sacaba por medio de impuestos, ¿sí? De la exportación del sector primario, medio parecido a las retenciones, casi idéntico, y sacaban los productores, ¿sí? Los viejos productores exportadores de la sociedad rural, no lo mismo que la sociedad agraria, son distintos, y a veces hoy en día en el discurso parecen todos iguales, cuando en realidad sus orígenes son de veredas diferentes. La sociedad rural, el IAPI sacaba un porcentaje, un impuesto, ¿sí? A partir de la exportación y la transfería para el desarrollo de la industria pesada, ¿sí? Además había una situación de renta a favor, digamos, de las exportaciones que hacíamos a Inglaterra, ¿sí? Teníamos que ir a determinar a favor.
Nosotros le dimos un préstamo, un empréstito a Inglaterra, además sí, de darle precio especial por la carne, etcétera, etcétera, y también poder nacionalizar las empresas de transporte que tenía en ese momento en Inglaterra, a cambio de lo que debían. Es decir, hubo una situación favorable de guerra y posguerra, sí, que permitió esto. Y unas libras términos a favor que permitían una gran acción del Estado, ¿sí? Lo que se llama el Estado interventor o Estado de bienestar. Pero el Estado de bienestar, como característica de un Estado que interviene en lo económico, guarda que la Argentina siempre ha sido estrella de hacer la diferencia. El Estado interventor, toda resistencia ha sido el Estado interventor. Desde la vieja oligarquía tenían que intervenir para crear un banco nacional, ¿sí? Crear un control sobre las monedas extranjeras, sobre las monedas internas. Siempre fue, la Argentina tuvo la característica de ser un Estado interventor, salvo en los 90, que ahí sí respetó la regla del liberalismo, que el Estado no intervenía. Pero como Estado de bienestar que asegura, digamos, los sectores más en posición de peligro, o que asegura un bienestar o derechos y garantías para todos, el Estado de bienestar acá se empieza a cumplir con el sistema peronista. El gobierno radical lo que logra solamente es muy poquito, más en los derechos políticos, ¿sí? A nivel urbano. El gobierno peronista no, todos los primeros gobiernos peronistas no, ¿sí? Logra llegar hasta el mundo de lo rural. Con el estatuto del peón, ¿sí? Ahí se blanquea, ¿no? El trabajo informal que se tiene en el mundo del campo, y con la educación agraria se estimula que la población siga estando en el campo y se evite esa migración interna que venía de los años 30 de irse a las grandes ciudades. Este proceso de los pueblos fantasmas se estaban produciendo de los años 30. Entonces el peronismo intenta que la gente se arraigue en su lugar, ¿sí? Estimula muchas colonias para que sigan produciendo, ¿sí? Para poder desarrollar y cuidar el factor agrario, ¿no? Porque era la base de la riqueza para poder desarrollar la industria pesada. Entonces, digamos, el IAPI era eso, un organismo interventor que, por medio de impuestos a la exportación, sacaba para mandar hacia el sector industrial que se quería desarrollar. Entonces ese sería un poco, bueno, que bastante, son muchos datos por ahí, pero digamos son las características generales de esto, ¿sí? Entonces acá la educación se lo usó para la democratización y para la formación, ¿sí? De la industria, bien puntual, económico y político de esa. Después, en los años 60, ¿sí? Con la desperonización, ¿sí? Todo aquello que había sido tocado o producido por el peronismo iba a sufrir el quiebre. Muchas se empiezan a cerrar, por ejemplo, estos sistemas educativos informales, pero sí con reconocimiento del Ministerio de Educación, se empiezan a cerrar. Obviamente ya va a haber poca gente, digamos, que quiera tener o pueda estudiar también, porque las huelgas se van a prohibir, se van a prohibir las movilizaciones, aunque existan, ¿sí? Entonces esos sistemas informales de aprendizajes, de oficios y de talleres se cierran, es lo primero que se va a cerrar, ¿sí? Empiezan lo que va a ser conocido, nosotros conocemos la última etapa de las transferencias educativas. Las transferencias... No, antes de empezar, yo me quedé empezó con el asunto de las escuelas fábricas y Sí. con la apertura, digamos, en la época peronista, Sí. de distintas formas de educación. Más o menos de contarse de esas Se empiezan a desmantelar. Con esto que yo estoy hablando de los años de la despolitización, de la despenalización, se empiezan a poquito a desmantelar, ¿sí? Muy pocas escuelas fábricas se van a mantener. Aquellos que coinciden con un fin o coinciden con los objetivos de la política desarrollista, de desarrollar el país, hacerlo país del primer mundo, ¿sí? Que va a ser la CEPAL, esas escuelas fábricas más o menos se van a salvar. El resto, ¿sí? Pueden ser mal ubicados geográficamente, van a desmantelar. ¿Sí? Sufre ese proceso de
Por eso, de toda esa estructura de variabilidad educativa, otra vez fue confluyendo a un sistema único. Sí, sí. Sí, no hubo oposición. No, la oposición, digamos, sí la Como hubo. trabajo Pero- cívico para mantener, porque No. supongo yo, me imagino, que durante un tiempo largo, una formación de personas, de estructuras, que le dieron una pata interesante, positiva, y que después se vaya desgranando, desapareciendo todo, Se va desgranando con el tiempo. Esto te lleva 20 o 30 años. Por ejemplo, las escuelas hogares, la escuela de acá, de la ciudad de Santa Rosa, la que estaba en la Raúl Bedilla, donde hoy en día fue cambiada del cuarto cuerpo. Eso, en la justificación, si uno lee los diarios, es terrible, son justificaciones bien neoliberales, que se dice que se hace muy difícil mantener para el gobierno, de facto, para la provincia interventor, se hace muy difícil mantener una estructura tan grande. Claro, pero hacía 30 años que esa estructura no se la mantenía. 30 años no se mantenía. Es un ejemplo acá concreto que yo sí lo cuento y lo defiendo muchísimo. ¿Sí? Que se habían creado otras escuelas de hogares, que por eso esa escuela de hogar había dejado, digamos, sin tener razón de ser. Cuando abastecían todos los barrios del norte de la ciudad de acá, que son barrios bajos, ¿sí? De recursos muy bajos, que muchas veces vivían en esa escuela, aunque vivían lo que hoy en día es Villa General, que en ese tiempo era acá. Entonces, o que ahí funcionaba la primera escuela de enfermería de acá de la ciudad de la Pampa. Entonces, ese desmantelamiento que se va produciendo es por falta de recursos. No se entendió más porque existe tinte que era peronista. Eso implicaba la despenalización. El año pasado creo que se dieron algunos, bueno, por ahí no pueden compartir algunos porque bueno, todo con estas políticas y demás, pero se han hecho ciertos cortos, ciertos capítulos unitarios. Sí, hay uno específico, por ejemplo, de las máquinas del pulmón, ¿sí? Que se usaba para la tuberculosis, para ciertos problemas pulmonares, y que por tener el aparato, ¿sí? Un aparato inmenso, tener el logo peronista, el logo de la imagen de Eva o de Perón, era tirada, ¿sí? En lugares donde era imprescindible, ¿sí? Simplemente por eso. La despenalización implicó estas situaciones ridículas a veces. Y los sistemas más propensos, digamos, del sistema educativo fueron los primeros en caer. ¿Sí? Las escuelas fábricas, muy pocas sobrevivieron y sobreviven las que pueden tener un uso dentro de la nueva lógica de desarrollo. ¿Qué van a hacer donde están en la ciudad del litoral? ¿Sí? Acá, medianamente, por ser una zona productiva agraria que estaba dentro, inmersa del sistema agropecuario. Entonces tienen más éxito las escuelas agrotécnicas que las escuelas industriales, ¿no? O las escuelas no. Entonces vos ves los materiales que daban, eran de los años 50, más, con muy poquito se reponía. Entonces, digamos, se mantenía, bueno, a cuesta de la gente que trabajaba, de los docentes que trabajaban a pulmón. Pero eso tenés que pensarlo como a largo tiempo, 10, 20 años. Que de a poquito se va desmantelando, ¿sí? Y el desgaste de las personas. ¿Y qué gobiernos están viendo? O sea, ¿quiénes están frente a esta despenalización? ¿Se te figuras son las que...? Son los gobiernos de facto, ¿sí? Neumanía, o sea, pero no solamente ella, todos los gobiernos de facto hablaban de la despenalización. Cuando yo te decía de Frondizi y de Lía como gobiernos títeres, se acusó porque detrás tenía la presencia de estos grupos militares que seguían teniendo poder, ¿sí? Obviamente su sistema electoral no es limpio, porque está dentro de la proscripción, la prohibición del peronismo para participar en elecciones, ¿sí? Pero sin embargo, tenía el aval, ¿sí? Esto de lo político del Perón, allá en España, que le decía a su gente: voten a Frondizi, voten a Ilía, porque así podemos volver al sistema constitucional, ¿sí?
aunque sabía que él no iba a volver, pero eso como que lo mandaba, ¿no? El caudillo así mandaba a sus leales, voten y hacer esas alianzas, y ahí gana el radicalismo con esa alianza secreta y pública a la vez de la situación. Cuando estos gobiernos intentaban hacer alguna medida dentro de lo social y cuando ya se ponía un tinte bastante político, sí, ahí venía otra vez. Hubo negociación, o sea, Iliria y Frondizi tuvo que negociar con los grupos de militares que mandaban en ese momento, ¿sí? Pero lo hizo para poder llegar a instancias de esa situación constitucional, porque a nivel mundial también no era tan bien visto tener un gobierno a nivel económico, a nivel económico. Entonces, digamos, estaba esa situación. Por eso no son gobiernos libres, para nada. Fueron estas personas, Frondizi y Iliria, son personas que tuvieron un compromiso político muy fuerte. ¿Sí? Sabían a qué se ponían, sabían que se quemaba su nombre, ¿sí? Pero en esta búsqueda del reforma constitucional, por eso ahí yo lo defiendo mucho porque son situaciones muy pero dice, tipo, terminó más pobre todavía. Ese sí realmente se puede decir que no robó nada, y terminó muy fuerte, una tragedia familiar terrible, ¿sí? A partir de su cuestión de haber sido presidente. Ella también, sí, muy boicoteado por la ley. No era un personaje, no tenía un liderazgo, un carisma propiamente dicho, ¿sí? El tipo era bastante sumiso, ¿no? Entonces también fue boicoteado por los medios de comunicación. Bueno, no me quiero meter por los medios de comunicación porque, bueno, hay unos personajes que todavía están vivos, ¿sí? Que son de esa época. Entonces, este proceso de a poquito, ¿sí? De la escuela fábrica, ¿sí? De las escuelas técnicas, las fábricas o las agrarias, ¿sí? Las que más van a sufrir son las telas, ¿sí? Y las agrarias, imaginamos, la zona agraria, la zona de la puna, viste, mucha también va a caer, ¿sí? Entonces, se van a salvar de acuerdo a la ubicación dentro del sistema agroexportador. Se van a salvar unas más, otras menos. Pero este proceso de a poquito a desarme se da a largo plazo. Entonces empieza a atacarse en ese sistema. Hay una... Sin embargo, en el peronismo hay una trampa, que es importante que ustedes la descubran. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de la democratización. Sin embargo, durante el peronismo establecía el sistema meritocrático, ¿sí? Esto del mejor promedio para aquella gente que tenía pocos recursos. Se aseguraba el nivel primario y universitario, pero no el secundario. Échale ley a la trampa. ¿Por qué? Porque no, el nivel medio era el público. Porque necesitaban, ¿sí? Gente para la industria. No todos podían ser doctores, por decirlo así, ¿sí? Entonces, el nivel medio, el secundario, no era gratuito, ¿sí? Por eso no era obligatorio. Entonces, con el sistema meritocrático de becas, que obligaba a las empresas a becar, ¿sí? Junto con el Estado, ¿sí? Becaba a los alumnos de mismo promedio, que sí, después, pasando esa instancia, podían llegar a la universidad, que era pública. Fíjense en ese detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué? La población que salía de la primaria y no podía hacer estudios secundarios, iba, ¿sí? A estas escuelas de oficios de preparación orientados al mundo del trabajo. ¿Está? Ahí está la orientación, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta porque esto en la ley federal se vuelve a repetir. ¿Qué cosas no se aplicó, no se está aplicando? ¿Sí? Por el problema del desmantelamiento a partir industrial del año 90. No sé si alguno que estuvo en la etapa de la ley federal de las dos orientaciones, aquellos chicos por ahí por la condición económica, situación familiar, se sabía, no podía, que buscaba una educación de oficio. Había una trayectoria de oficios, y que eso quedó en la nada. ¿Por qué quedó en la nada? Porque en la vida real, en el año 90, la industria acá se desarmó. ¿Sí?
por eso quedó en la nada y todo se orientó como que todos van a seguir estudiando y terminando, ¿sí? ¿Está? Ahí, después lo vamos a comparar bien eso, en la lectura lo vamos a rescatar bastante, ¿sí? Entonces el peronismo tenía esta estrategia que es bastante interesante, ¿sí? El primario y el universitario eran públicos, ¿sí? Pero, y gratuitos, y el nivel medio no. Con el sistema meritocrático lograban aquellos sectores que no podían llegar a la final. Eso obviamente en los años... ¿Desde cuándo empieza a regir hasta cuándo? En los años del peronismo. Únicamente. Únicamente, especialmente desde el 50 y hasta el 55. ¿Hasta cuándo? Del 50 hasta el 55. En el 50 porque es cuando logra la reelección, ¿sí? Con más fuerza esta vez el sistema de becas a nivel formal, ¿sí? Y hasta el 55. Obviamente que después las becas a nivel secundario se van a terminar, ¿sí? Con la peronisation en los años 60. La política de la CEPAL para el desarrollo lo que aseguraban era la alfabetización, porque lo hacían a modelo escala de América Latina. Pero la Argentina, a pesar de todo, sí, la Argentina, su nivel de alfabetización era más amplio, había más gente alfabeta, ¿sí? No alfabeta, ¿sí? De conocimientos básicos que en otros países. Entonces, asegurar desde la política CEPAL la alfabetización era como retrotraer todo lo que se había logrado. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, se aseguraba saber leer y escribir, ¿sí? Los contenidos básicos y nada más. Analizando como organización de nueva ley que busca con la obligatoriedad de secundaria. La permanencia. Porque ¿cuál es la realidad? Porque ahí vos dijiste un secundario que será gratuito para eliminar lo que sea con el sector, Sí. mandarlo a trabajar. No, ahora es la permanencia. O sea, que esto no es solamente en la Argentina, está pasando a nivel europeo. Siempre miramos a Europa. ¿A qué le llamamos nueva ley? ¿La de hoy? Sí, la ley. Porque ahora se imagina que es obligatorio hasta el sexto año. ¿Sí? Entonces, ¿qué se asegura así? La permanencia y no la realidad laboral del mercado de trabajo, ¿sí? Sobre el desempleo. Del desempleo. E incluso legalmente nosotros tenemos la obligatoriedad hasta sexto año. O sea, las personas ya tenemos 18 y 19 años, con suerte. ¿Conseguimos trabajo? No, mentira. Yo soy la generación que no consigue trabajo. Y entonces, sigue estudiando. La educación, si bien universitaria, es pública, pero las especializaciones no. Bueno, Todos los posgrados, no hay ninguno. Hay uno, perdón. Hay un posgrado que yo descubrí este año que es público. ¿cuál es? En la Universidad de Bahía, el doctorado de Historia. Es muy bueno. El problema es, ¿yo cuándo lo hago? ¿Cómo hago con las ausencias mías? Bueno, ella le han hecho la trampa. ¿Se entiende? O sea, bueno, por suerte, en todas las universidades hay una pública. No sé, en otras, hay otras carreras, ¿sí? Averigüen, vayan a la Universidad del Sur, ¿sí? De Bahía, ¿sí? Y averigüen, chusmeen. Aquel que tenga la posibilidad, bienvenido sea. Mucha suerte, pero estar es pública. La de mayoría no. Entonces, digamos, ven cómo van retrasando la permanencia porque hay una cuestión problemática laboral que es ¿sí? Porque si no, ¿cuál es la causa, digamos? Que la intención de esta nueva ley es no mostrar el real desempleo. Y contener un poco, darle tiempo, ¿sí? Dar tiempo. ¿Sí? Pero en la práctica nosotros vamos a ver dentro de 10 años, vamos a ver qué resultado hay si no tenemos una nueva ley. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó, qué posibilidades hay. Uno hipotetiza que es nula, muy difícil, ¿sí? Esta gran extensión de tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que la problemática es del mundo laboral, es el mercado de trabajo, ¿sí?
que cada vez se requiere más formación, más competencia para conseguir ese trabajo, lo que se da tiempo. Entonces se hace mucho más complejo, digamos, para el que está dentro de ese campo. Eso sería un poquito, ¿no? Así, yo para mí, me puedo equivocar, puedo decir otro, no, mire, Ya me dijiste lo del secundario. claro, entonces orientaba, pero en ese momento, ¿sí? En ese contexto histórico, ¿sí? El desarrollo industrial, ¿sí? Potenciaba el mundo laboral, por el contexto internacional también, ¿sí? Nosotros hoy en día, desde los años 2000, ¿sí? A nivel internacional está esta crisis. Se dice, bueno, ahora, pero es una crisis muy pequeña que está aumentando, que una crisis que no sé cuál es el fin. Ahí me gustaría ver los grandes teóricos, ¿no? De las economías, a ver qué pasa, ¿no? Porque se habla de comportamientos de grupos o grupos colectivos, como digo yo, que son las entidades financieras o los grupos financieros, ¿sí? Bueno, si ese comportamiento de los grupos financieros no cambia, no sé qué solución se va a dar, porque parte de ahí, ¿no? Bueno, entonces, en los años 60 está esto de la apolitizados, una persona apolitizada, ¿sí? Y especialmente en la obediente y apolitizada en los años 70, no tiene que tener actividad política y moralizante, el buen ciudadano, si no tan religioso, solo religioso, pero no tan religioso como en los años 30. Esta idea de aislar al individuo, ¿sí? Evitar sus agrupaciones colectivas, y también se va a criticar, ¿sí? Yo hay un texto, por ahí no lo pongo, que está muy interesante. Por ejemplo, se empieza a cuestionar el trato, ¿sí? De los maestros de las escuelas hogares. Claro, ¿qué hacen los maestros en las escuelas hogares? Tienen un trato repersonalizado, porque es el mismo que los arroja, los le da de comer, juega, los atiende, llora, se enoja. Entonces, el contacto íntimo es inevitable. Entonces, marcaba como que había que tener distancia. ¿Cómo se para mantener distancia? La figura del celador, que viene del sistema carcelario. Entonces, o preceptor. Por eso se tiene que ser auxiliar docente, no preceptor, porque viene de la estructura carcelaria, ¿sí? Entonces, incluso cuestionaba, ¿sí? La forma de cómo era la cultura institucional de una escuela hogar, ¿sí? Hasta eso cuestionaba, porque decía que el maestro, si tuviera unas ideas raras, podía inculcar a los alumnos esas ideas raras, y como los movimientos de jóvenes que se habían militarizado estaban en el interior, ¿sí? Que buscaban refugio en el interior, en Cordobazo, en Humano, un montón de lugares que hay en realidad, que después llamaban guerrilla y ellos le llamaban subversivos, ¿sí? Plantean ese contacto grupal, por eso la prohibición de la agrupación, aislar al individuo para que no se una, para no tener ese trabajo colaborativo, digamos, estratégico. Bueno, entonces esto sería los años 70, precisamente una dictadura, ¿no? En los años 80, con la apertura democrática, ¿sí? Ahí vamos a tener lo que se llama la nueva fundación del contrato social, ¿no? De armar una nueva estructura, y quienes estuvieron presentes en ese momento lo que querían hacer es sacar todos rasgos de autoritarismo. Desde las notas, allí no aprobó AMS, ¿se acuerdan? NA lo aprobó, o algo así era, ¿sí? Tratar de evitar toda forma de rasgo práctico, digamos, con el autoritarismo. Una de las consecuencias, bueno, esto de la prohibición de las sanciones, ¿sí? De las expulsiones, y bueno, que trajo una reacción también del otro lado por cómo controlar, ¿sí? La cuestión ahora es cómo controlar una población que capaz sus padres contemporáneos o de la misma edad que nosotros, menores que nosotros, piensan distinto. Entonces tenemos la diversidad que nos pasa.
en ese nuevo ciudadano, ¿sí? Ahí es cuando empieza a desligarse, empieza ese sistema neoliberal a desligarse del Estado, a desligarse de sus responsabilidades. Una de las cosas que siempre en su momento a mí me enseñaban era que el Estado desaparecía. No desaparece el Estado. En ningún momento el Estado durante la política neoliberal apuntó a desaparecer. ¿Sí? Lo que hace es desfigurar, ¿sí? O desviar, ¿sí? Las responsabilidades. Pero para la función de control y de regulación sigue siendo presente. ¿Verdad? Entonces, delega, ¿sí? Se saca responsabilidades para actuar, para aplicar, ¿no? Ciertas acciones que implica responder a los derechos y a las garantías. Si no hay garantías, no hay derecho. Pero para controlar sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Una de las cosas del Estado neoliberal que como crítica se decía que el Estado desapareció, no se hacía cargo. No, sí, sí se hace cargo. Se hace cargo después con la cuantificación, con la estadística, que te dice por qué hay un 80% de desaprobado, por qué tenés un 50% de ausentismo. Entonces ahí está el control. Si el Estado no desaparece, cambia su forma de actuar, para decirlo así, ¿sí? No es tan intervencionista en forma directa, pero sí interviene en forma directa para el control y la regulación, para exigir, digamos, ¿sí? Pero no para garantizar o dar las cuestiones que tiene que dar. Y aparece en su lugar dos figuras sociales, la escuela y los docentes. Y en esta nueva ley, la ley, así como le decimos nosotros ahora, es la escuela, la familia y los docentes. Entonces empieza a hablarse de la escuela, los maestros, los profesores, ¿sí? Son los responsables. Cuando, digamos, muchas de las políticas de acción, la responsabilidad son las nuevas disposiciones del gobierno, del ministerio. Y se suplanta el Estado, en el discurso escrito, se suplanta el Estado por escuela y docente. En esta nueva, con el agregado de familia. Con el agregado. La figura del alumno también, en nuestra nueva ley, con esto de crearse los consejos estudiantiles, ¿sí? De intentar planear un sistema de disciplinamiento por medio de del consenso. Y ahí está la trampa. ¿Qué significa consenso? Que todos coinciden en algo. Es imposible y es no respetar la democracia. Porque la democracia plantea una mayoría con una minoría. Entonces se tiene que citar el consenso y el disenso. Aquel que no piensa igual o tiene otra manera de propuesta o demás. ¿Sí? Yo a mis alumnos chiquitos les digo, cuidado, no todo el mundo piensa igual. Jamás en un grupo vamos a pensar todos igual. ¿Sí? Algunos van a tener una idea diferente, aunque después capaz por fuerza de voluntad o presión de los otros, ¿sí? Delegue su pensamiento distinto, ¿sí? Y se asume a la mayoría. Guarda con esos discursos. El discurso neoliberal es súper habilidoso. Es de admirar. En los años 90, los términos de eficacia, de eficiencia, hicieron sentir que todo lo público no servía. Y quedabas convencido. Y ahí viene lo que yo digo, ojo cómo se construyen las causas o las evidencias. ¿Sí? Ojo cómo las construyen. Porque el otro lo va a construir a modo de tener la razón. Ojo, yo me acuerdo siempre, era joven, sí, sigo siendo joven, pero era jovencita, y la eficiencia y la eficacia me la presentaba de una manera y yo digo, pero no, algo me rechazaba porque digo, ¿cómo que no sirvió? ¿Cómo que no sirve? ¿Cómo que todo es mal? ¿No? Y no es eso. Así que fue un discurso, fueron dos palabras que a mí me quedó siempre en el tintero porque fui parte de eso, ¿sí? Que marcaban que no era suficiente. ¿Sí? Entonces, por la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Aquellos, a mí me pasó con mi profesión, con mi carrera, había que dedicarse solamente a educación media. Entonces el título para la gente que tuvo que recibirse en esos tiempos, ¿sí? Era ser profesor en historia, en EGB3 y polimodal.
¿Y eso qué te significaba? Que vos no podías dar clases en ningún nivel terciario ni universitario. Y tenías que dedicarte solamente a la educación secundaria, por decirlo así. El nivel medio. Nada más. Limitado. Pero no podías dar en otro nivel porque el título no te capacitaba o porque... No te lo habilitaba. ¿Y hoy sí podés? Yo soy de la vieja camada, que soy profesor, todavía masculino, profesor en historia. ¿Sí? No me respetan la cuestión de género. No están respetando tampoco la condición de género. Tienen que poner a la persona que es mujer, pero y decide, ¿no? Y decide, porque puede ser otra cosa y decide ser otra cosa, ¿no? A o A, o el masculino. Pero fíjense cómo fue limitándose ni los contenidos ni qué más. Contenidos ni qué más. Otras carreras también sufrieron eso. ¿Cuáles eran? Por la eficacia y la eficiencia, era la reducción horaria. Era la reducción horaria, y esa reducción horaria significaba reducción de contenidos. De contenidos. Muchas carreras que sería de formación general, ¿sí?, fueron sacadas. Entonces pasaba a ser más un técnico. Perdón, pero el título, la camada que se recibió en esa época, que tiene la limitación, Sí. el título te habilita solamente para ese nivel. Sí. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Una capacitación extra? No. Se ha modificado la ley de esos títulos para, bueno, entenderse que puede. Ah, bien. Porque si no quedaban limitados a su nivel. Pero en esta Fíjense universidad cómo era. únicamente. En esta universidad únicamente. No. Yo estudié en Córdoba y, bueno, yo hice un traductorado, pero estaba de profesorado que abarcaba los 3 niveles, universitario, Puede ser secundario y Sí, primario. sí. Pero, digamos, hay muchos, sí, que esa especificación, ¿sí?, lo que se hacía era reducirte el campo laboral. Claro. Se limitaba historia, XB y no sé qué más. ¿Cuándo? Ya hay demarcado qué es lo que... Sí, sí. Hay carrera. Y además de la reducción de horario, reducción de formación. ¿Sí? Mi carrera sufrió una reducción de formación terrible, de formación general, ¿sí?, y implicaba una reducción laboral, específicamente laboral. Y ahí se legalizaba, ¿sí?, se daba lugar a la terciarización, a la mercancía que se tenía con la terciarización, ¿sí?, los posgrados, o la educación cuaternaria, ¿sí?, a los posgrados. Entonces, vos para estar en la universidad o estar de primer nivel necesitabas algún tipo de estudios posteriores, ¿no? Entonces, digamos, vieron como... Pero eso era la eficacia y la eficiencia. O sea, la eficacia y la eficiencia es centrarse en algo puntual, no en un conocimiento que pudiera darte varias habilidades para poder servir. ¿Sí? Muy terrible, ¿sí?, muy terrible. ¿Sí? Pero el discurso neoliberal, desde el punto de vista, no sé, lingüístico, no sé cómo llamarlo, de la literatura, no sé qué, de discurso, es súper habilidoso. ¿Sí? Realmente yo te bajo el sombrero por la capacidad que tiene. No de convencimiento, de presentarte algo y escondértelo. Una buena lectura. Es terrible, porque ni siquiera Vos lees eso, pero realmente te leer otra cosa, ¿sí? O mucho, ¿sí? Entonces, digamos, la educación ahí, digamos, esa, dentro de los años 90, ¿sí?, de la inclusión y permanencia, y de la calidad, hablaba de calidad. Yo ahora pensando un poco, revisando el PowerPoint, pensaba a ver que, digamos, hablaba de permanencia, pero era inclusión y calidad, ¿sí? Te decía, por la cantidad de preparo docente, no había calidad educativa, sí, la tiene la escuela privada, bueno, etcétera, etcétera. ¿No? Y también con esto de la equidad y la igualdad, se reemplazó las palabras de igualdad por equidad. Según las condiciones de cada individuo, de cada institución o de cada lugar, se le iba a dar tales cosas desde el Estado. Ahora, ¿quién era el que evaluaba eso? ¿No? También, en vez de ser una distribución igualitaria de la base democrática, ¿sí?, de la base federal, ¿sí?, se planteaba una distribución equitativa de acuerdo a los factores económicos. Así que igual con eso.
cuidado, con eficacia, eficiencia, equidad. Son las palabras que yo me acuerdo siempre, algunos no me voy a olvidar nunca más, ¿sí? Que implicaban muchas profesiones, convertirlas casi en técnicos, ¿sí? Casi en técnicos, ¿sí? ¿Para eso no se transformaba en un estudio más profundo de la materia? ¿Entendés la pregunta? Sí. ¿Vos te acotás? Acotás algo, pero algo muy Te puntual. especializás mucho mejor para dar eso, ¿no? Sí, Te no. pregunto, ¿no? ¿Según en qué conocimiento? Según en qué conocimiento. Yo te digo, bueno, un neurocirujano, que yo, bueno, sí, pues, obvio. Pero digamos, dentro de lo que es una formación general, no. ¿Sí? Porque vos tenés que tener la capacidad, si vos querés ser crítico, vos tenés que tener bases para poder hacer el análisis. O sea, vos te sacan filosofía, te sacan epistemología, te sacan el arte, te quedas con un estudio político, ¿no? Económico muy duro. Te sacaban el pensamiento. Claro, reduciendo el pensamiento. ¿Sí? Por ahí, no en otra profesión, por ahí había que ver, yo ponerme a estudiar, ¿sí? No te digo un neurocirujano que se especialice en algo, o un cardiólogo que se especialice en tal afección, bueno, obviamente que sí, pero acá estamos hablando de cuestiones que eran saberes, profesiones con gran bagaje de acción, ¿sí? Y que la reducían muchísimo, la acotaban muchísimo, ¿sí? La acotaban muchísimo. Y porque, bueno, la problemática es la situación de empleo. ¿Tenías la posibilidad de estudiar digamos, el profesorado para secundario o el profesorado para... ¿Quién quedaba para el nivel terciario? Y quedaba, digamos, más ese sí, tipo de... sí. La universidad se estaba negando. La universidad te la negaba. La universidad te la negaba. Por eso, ¿y quién terminaba? ¿Quién era docente? Y técnicos, no profesores, no tenían la parte didáctica. También, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que tiene esta nueva la ley con respecto a la ley federal? La diferencia está que esa función de control y regulación que tiene el Estado llega hasta las instancias que no controlaban que era la formación inicial. La ley federal controlaba las universidades, o sea, ¿cómo las controló? Reacreditando las carreras, ¿sí? Demostrando cuál era la cantidad de horas, entonces se la redujo porque no era eficiente, porque no por demás, hasta eso. Pero la formación docente, por ejemplo, profesorado de magisterio, no llegaba al control. Se creó el organismo, no sé si es el ministerio, pero sí la Secretaría de Formación Docente, ¿sí? Recién ahora con la ley. ¿Qué quiere decir? Que todo lugar para ser oficial, donde se enseña, por ejemplo, cualquier profesorado fuera de las universidades, ¿sí? O hay todo profesorado, no hay magisterio, todo profesorado tiene que estar dentro de esa red formal del Estado. ¿Con qué título egresan? Profesores. Y los maestros creo que siguen profesor inicial, primer ciclo, segundo ciclo. Los terceros son profesores de arte visual. Claro, profesores de arte visual. Entonces, que puede lo mismo, digamos, un profesor inicial hasta que es lo que sería profesores iniciales son jardín. Está bien. ¿Y lo que es primer ciclo? Primer y segundo ciclo estará especificado. Realmente no me Entonces te acuerdo. vuelven a acotar de nuevo. Claro, la cuota. Lo mismo que habían hecho en su momento. Definitiva, lo mismo. O sea, te dicen que sos profesor, no maestro. ¿Sabes? Sí, pero el Maestro, pero especifica. No. Acota el lugar donde vas a trabajar. Lo que te quiere decir, digamos, estamos en lo mismo que No ves. y no, yo creo que, a ver, me parece que a todos nos pasa, la nueva ley es muy cuestionada. Es la continuación de la anterior. No hay muchas diferencias. Nueva tiene nueva, Sí, además. lo El escribieron hoy, pero fíjate nada más, que pero- los mismos, son las 7, que los mismos intelectuales que participaron son los mismos que están en la ley. O sea,
diferencia, ¿se entiende? Si no hay mucha diferencia. ¿Sí? Entonces, digamos, se han querido mejorar otras cosas y otras se continúan. Hay, ¿no? Lo que se ha mejorado con la ley es que se dio la posibilidad de modificar esas reducciones en ciertas carreras, en ciertas profesiones, que sí se permitió igual. Y hubo universidades que no participaron, ¿sí? La CONADO, ¿sí? La famosa CONADO es la entidad que valida las carreras, ¿sí? ¿Es válida o no es válida? Te acredita, ¿sirve o no sirve la carrera? Eso. Y hubo universidades como el Comahue y dijo no. ¿Sí? Y bueno, sigue estando, sigue siendo una excelente universidad con todas sus carreras y dijo no. Muy pocas animadas. No a la modificación. A la modificación, ¿sí? No a esa revisión democrática, ¿sí? De la CONADO, que te acredita las carreras, que te modifica. Se pierde la autonomía universitaria, ¿no? Muy interesante. ¿Desde qué punto? A revisar los contenidos. A revisar los contenidos. Revisar contenido y carga horaria. Y recortar contenido. Como recortar, como exigirte que tenés que falta eso. Así que bueno, y ahí empezás a ver cada mundillo, ¿sí? Cada mundillo de cada profesión. Bueno, te sorprendés, ¿no? Yo me sorprendí con uno que yo lo veía como un gran escritor y todo lo demás, un historiador. Bueno, tengo más cabal de cartera que encontrarlo cuando fue con la ley federal, ¿no? ¿Por qué se hacía entonces el tema de la representación sin representación? ¿Sí? Se buscaba la opinión de docentes y de los alumnos universitarios para ver qué se quería modificar o agregar o sacar de la carrera. Bueno, de todas estas opiniones, ¿sí? Que se juntaron, que se realizaron, que se hicieron muy consensuadamente, ¿sí? Yo te aseguro que durante la ley federal no se respetó, por lo menos en la universidad, en la facultad de educación, por lo menos para mi carrera. Ese recorte es un lineamiento, sí. Una baja de línea. De una bajada. En mi universidad fue una bajada. A mí me pasa. Yo acá, en la facultad de humanas. A mí me pasa. La gran mayoría estábamos todos y decíamos blanco, así, y el representante que venía, que era de Nación, dijo negro. Así literalmente. En una asamblea en donde ganamos. A mí me pasó ahora que buscando las ramas de economía para dar clases, ya como que van desapareciendo. Sí. Te van. Claro. Como que la bajada línea fue que los espacios curriculares de economía vayan desapareciendo. Los cargos. Sí, claro, nosotros tenemos contabilidad así básica que podés dar. ¿Qué pasa? Ahora, yo estoy en polimodal. Ya para el año que viene sale el polimodal. Y bueno, yo pierdo horas. Sí, sí, Soy perdemos. titular, pierdo horas. Entonces me restringieron en talleres. Sí. Yo perdí 16 horas. No echando técnica. Qué dolor. Sí. Pero yo vengo de la generación que todo me va cambiando. Yo estaba de la nota de la AMS y después otra vez de la nota y yo estaba acostumbrada, pero por eso digo, entre 10 años espero que no haya otra ley. En cuanto a historia, bueno, la seguir dando, si existiendo dentro de los espacios curriculares. Te va a cambiar. Pero te insisto que no se llaman de economía. Bueno. Como que van llevando la sociedad a tener estudios. Que no le interesa demasiado. Hay otras cosas también, no quiero agregar porque... Bueno, lo digo. Fíjense en los contenidos curriculares, si vienen de mi profesión, de la historia, de mi disciplina, de la ciudad de Buenos Aires. Los nuevos contenidos curriculares para el nuevo secundario, ¿sí? La historia contemporánea, es decir, la historia última que sería del 83 para adelante, no figura. El macrismo lo ha anulado. Entonces están el gremio docente, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires, con un montón de intelectuales, de universidades y demás, bueno, que hacen su jefe. ¿Sí? No se escucha ni noticia. ¿Sí? Estos 2 días, hace 2 días.
yo pasé como loca, como te dije en el colegio, antes que fui con la tablet y andaba mostrando la agrupación gremial de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires que estaban haciendo su queja. ¿Y eso con qué fin lo es? Porque dice que no ayuda a la convivencia del ciudadano, no estimula una integración, no ayuda a mirar el futuro. La última parte de la historia. Bueno, fíjense los orígenes de la familia Macri, ¿sí? Macri, papá de Macri, ¿sí? Este hombre es un genio, pero bueno, lo hizo en un contexto de la dictadura. Forta va más. Bueno, y él es un producto de la educación privada. Entonces, un poco de esto de mirar lo cultural y lo social, ¿sí? Es poder recuperar estas estrategias grupales, ¿sí? Estas estrategias que yo le estoy nombrando. Por ejemplo, ahora estamos hablando que nos vamos los nuestros, ¿sí? Localmente. Entonces, ¿qué hacían, digamos, los trabajadores? ¿Qué hacían, digamos, los que estaban opuestos al gobierno? ¿Sí? ¿Qué pasaba a ese grupo que estaba en el poder y después sale haciendo los que no están en el poder, los que sufrieron la desperonización? ¿Quiénes fueron los actores más perjudicados? Porque mencionar la escuela fábrica. ¿Quiénes fueron? Bueno, esos docentes no hacían nada, sí, hacían lo que podían. Yo estudié acá cuando se cambió, se rompió ese escuela hogar. Digo, nadie hizo nada. ¿Qué hacían? En un contexto de miedo, porque sí tenían miedo. De mantener su poco trabajo que tenían. Habían tenido reducción horaria, ¿sí? De tener jornadas completas tenían media jornada. Y quedaban como diciendo, me quedaba contento porque seguía trabajando. ¿Sí? Tenían todo el apoyo del barrio, ¿sí? Cuando los echaron. ¿Sí? Los mandaron, ¿sí? a lo que era al final de la Roca, que era una escuela primaria, normal, común y corriente, que tenía ningún lugar, ni posición, ni nada. Entonces, ese desmantelamiento que se produce, empieza en los años 60, de a poquitos, o los 70, y en los 90, ¿sí? Nosotros lo vamos a sentir con eso de las provincializaciones de las escuelas nacionales. Las últimas van a ser la EPEC, ¿sí? La ENET, pasan a ser la EPEC, ¿sí? Y con una realidad agobiante para aquellos que se tuvieron que jubilar, la gran mayoría con aportes nacionales y después tienen que hacer con aportes. Un gran situación difícil, ¿sí? Para la gente que era docente que se tuvo que jubilar en ese momento, ¿sí? Porque bueno, fueron muy perjudicados, ¿sí? Este proceso que nosotros lo vemos en los años 90, pero hay que pensar, ¿sí? Y verlos que es un proceso de 30, 20 años de a poquito que se va a realizar. Del sistema educativo, podemos decir, de la red de educación que se tiene, se empezó por las partes más periféricas, ¿sí? ¿No? Y al último 90 en el colegio, en los colegios nacionales, ¿sí? En los colegios normales, y los técnicos fueron sucedidos, ¿no? Los años 90 quedaron desmantelados, obsoletos. ¿Sí? Ahora se intenta, bueno, componer, no sé, hasta qué punto se compone, hay que ver, ¿sí? Por lo menos lo positivo, digamos, de toda la historia es que, bueno, ha vuelto a ser otra vez tema de atención. Se quiere recuperar, se quiere reparar algo se está haciendo. Entonces, fíjense que las tecnicaturas de la escuela del PET, ¿sí? Salían gente sin tener práctica. Sin tener práctica. ¿Cómo va a ser un técnico sin hacerlo? ¿Qué se aprendió ahí? Nada. Muy difícil. Imagino a los profesores los docentes que estaban trabajando ahí sin maquinarias, sin recursos, sin insumos. ¿Qué hacían? Se pintaban. Perdón, me río, pero en el colegio se hace lo mismo. Vos te enseñás química física con pizarrón y una tiza, sin laboratorio. Entonces, la comprensión y la posibilidad del desarrollo de la materia para el docente y para los chicos también es lo mismo. O sea, hoy no cambió, no cambia mucho.
yo doy taller en una escuela técnica y te digo, chicos de polimodal, doy la materia, bueno, tiene un nombre larguísimo, pero resumida en electricidad. Los chicos que están casi egresando del polimodal, están recibiendo los mismos conocimientos que estamos dando a los de segundo y tercero del secundario. Y eso de secundario les queda 4 años más para aprender todavía. Los de tercero tenés que darle en esos 2 o 3 años que están dentro del colegio un montón de cosas que no tenés tiempo. El secundario, el nuevo secundario, te da una proyección para poder profundizar más con teoría y con práctica, con las dos cosas, que no estaba, no se podía hacer. No, yo lo que digo y que aporto, por ahí hablamos de enseñanza técnica que necesita de práctica, y yo me refiero a algo más cotidiano, que es la enseñanza secundaria que también necesita de práctica, y que el Estado tampoco la provee. En un colegio que tiene que enseñar la materia de exterior, que no tiene laboratorio, que vos la muestres en un papel, que yo no sé cuánto, es parecido. Es una transferencia de contenidos y no una construcción de contenidos. ¿Sí? Es una transferencia de contenido como si fuera la tabla rasa, uno transfiere, le manda al otro lo que tiene que decir, el alumno con mejor memoria va a tener 10, pero no hay una construcción, no lo entiende. Se va a olvidar el peligro que está. Es lo mismo que, porque a mí me ha faltado a veces mapas, no mapa de Europa, mapa de la Argentina y de la Pampa. Si queremos trabajar en un mapa de la Argentina, la Pampa chiquita. Cuando quiero trabajar la Pampa, bien grandota. ¿No? Situaciones simples. Entonces, uno puede dar clases, ¿sí? Pero realmente el que va a construir el conocimiento, el que puede entender lo que vos estás enseñando, va a ser muy distante. Lo va a aprender de memoria, a zafar del momento. Yo también lo haría, y lo he hecho a veces. Claro, lo haces ante la presión. ¿Cómo que no? Pero no hay después. A una semana no sabes. A una semana no sabes. Es un poco eso bien lo pedagógico, ¿no? Una cosa es transferir, ¿sí? Mecánicamente, y otra cosa es que la persona pueda construir, que vos le des la herramienta para que pueda construir. Y tener en cuenta que no va a construir lo que vos sabés, sino lo que puede esa persona de acuerdo a su edad, su contexto, su situación, ¿sí? O sea, yo hacia ustedes sé que no van a ser historiadores, ¿tá? Son personas que están haciendo una capacitación con un montón más de materia encima de lo que están trabajando. Yo lo que pido es que puedan entender un poco y puedan darse cuenta de que no se entiende. La historia es que puedan entender. Sí, no mandé más porque ya le mandé con la última clase, eran 2, sé que me van a matar, pero bueno, ya después no van a ser tan largas. Ya pasaron las más duras, digamos. Eran 2. Ya más livianas. ¿Fue tu lugar? Parece que no sé, es que hace un frío, no me quiero acá ni loco. Se va
Porque siempre pasa. Ahora sí que yo te lo refiero. Cuando yo sube la claro. Después tienes que bajarlo eso o borrarlo si no tiene. Porque como había varios que no podían, no